Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este devocional. Hoy es domingo 26 de febrero, el último domingo del mes. Ya acercándose entonces el periodo de Semana Santa, estamos a un mes aproximado. Pues gracias por estar con nosotros este día. Vamos a continuar con la temática que hemos tenido sobre el devocional y seguiremos hablando de las bondades de la Biblia. Vamos a seguir hablando de qué es lo que la Biblia nos aporta el día de hoy a nosotros. Como ustedes saben, esta ha sido la temática y para ello hemos estado siguiendo como base de nuestras reflexiones el Salmo 119. Así que si ustedes tienen a bien acompañarme, vamos a abrir nuestras Biblias en este Salmo, el Salmo número 119, y hoy vamos a reflexionar un poco sobre algunas ideas que los versículos del 145 al 176 nos dan. Así que por favor acompáñennos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos tener un buen tiempo y aprovechar todo el día. Gracias por acompañarnos, por su tiempo para estar con nosotros. Bien, pues entonces vamos a comenzar el devocional de esta mañana y pues me gustaría empezarlo haciendo una pregunta que tal vez nos ayude a pensar sobre el tema. Y es esta. ¿Qué tan difícil le ha sido a usted tomar decisiones cuando se encuentra bajo presión? Me imagino que todos en alguna ocasión, me ha pasado a mí también, de pronto nos encontramos ante el reto de decidir algo, y sobre todo cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Por ejemplo, puede ser que tal vez usted tenga que tomar una decisión sobre dejar un trabajo o no dejarlo. Obviamente está toda la presión que esto implica, el hecho de saber que pues el dejar trabajo por algún tiempo, ¿verdad? Va a crear problemas de carácter económico en la casa. Esos son cuando son decisiones que nosotros tomamos porque nosotros las generamos, los elementos, las situaciones. Pero hay otras cuando las situaciones vienen de afuera, cuando la presión es externa. Por ejemplo, cuando viene un despido. Obviamente ninguno de nosotros deseamos en un momento ser despedidos de nuestro trabajo, ¿verdad? O cuando de pronto nos encontramos en un accidente que otra persona provocó y tenemos que tomar una decisión rápida, o cuando las situaciones se han salido de cauce dentro de la familia y tenemos que hacer algo para volver a la normalidad. En todo ese tiempo de situaciones difíciles, llega un momento en donde pues nos sentimos oprimidos y realmente no sabemos cómo deberíamos actuar. Bueno, hoy vamos a tratar precisamente con este asunto. ¿Cómo podemos hacer nosotros o qué es lo que la Biblia nos aporta a nosotros en esos momentos tan difíciles cuando la presión ha subido y pues tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones? Para esto es que me gustaría, vuelvo al punto, llevarles al Salmo 119, a los versículos 145 hasta el 176. En esta sección, que es el cierre del Salmo, el salmista nos plantea situaciones que son sumamente complicadas. Nosotros podríamos hacer cuando lo leemos, podríamos hacer un resumen de todo lo que el salmista estaba viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, cuando llegamos al versículo 150,
Ustedes pueden notar que el salmista dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Aquí el salmista habla de que empieza a tener una especie de acoso de gente mala. Dice, se acercaron a mí gente mala. Obviamente la gente mala no se va a acercar a nosotros para ayudarnos en algo, ¿verdad? La gente malvada va a llegar para crearnos más problemas. El salmista empieza entonces a narrarnos lo que era su situación de ese momento. Él se sentía presionado, se sentía perseguido, acosado por gente con malas intenciones. Esa es una situación y en esa situación él tenía que tomar una decisión. Probablemente usted en algún día se habrá encontrado así. Que hay gente mala, con malas intenciones dentro del trabajo o en la calle donde nos encontremos, ¿verdad? O los jóvenes en la escuela, tratando de sacarnos a nosotros de nuestro carril. El salmista nos presenta esta experiencia, ¿verdad? Gente que no tiene temor de Dios, gente que se aleja de la palabra de Dios, de la ley de Dios, que no obedece incluso ningún tipo de ley. Y dice el salmista, esta es la gente que me está rodeando ahorita. Pero no es solamente eso. En el versículo número 153 dice el salmista que todo esto le provocó a él la aflicción. Dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mira mi aflicción. Toda esta situación de presión había causado a él esta situación de aflicción. Él se sentía triste, se sentía deprimido, se sentía oprimido sin saber qué es lo que debe de decidir. Esto en ocasiones nos puede suceder a nosotros. Cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos atacados, la aflicción llega. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué decisión tomar o cómo actuar. Esta es otra de las situaciones que el salmista estaba viviendo en ese momento. Aflicción básicamente es una palabra que significa frustración, incluso significa humillación, ¿verdad? Sentirse mal por la situación que nos rodea. Noten que en este caso las situaciones que el salmista está viviendo son situaciones que vienen de afuera, no son situaciones que él haya provocado. En el versículo 158, él agrega algo más. Dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tu palabra. El salmista hace referencia aquí a cierto tipo de acciones. Dice, los prevaricadores. Me di a la tarea de buscar un poquito este concepto, ¿verdad? Y el prevaricador es una persona que sabe que tiene la obligación de guardar un compromiso, un pacto, y no lo cumple. Es por esto que en ocasiones esta palabra prevaricador se le ha traducido como una persona traidora. Sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su responsabilidad y no la cumple. ¿Sí? Sabe cuáles son sus compromisos, cuáles son sus pactos, no los cumple. Incluso la palabra prevaricador se utiliza dentro del concepto legal, cuando por ejemplo un juez que pues se compromete a hacer justicia, que conoce la ley y que sabe lo que se tiene que hacer, decide violar la ley para su propio beneficio. ¿Sí? Entonces a eso se le llama prevaricar. ¿Sí? Saber que tenemos un compromiso, que hemos hecho un pacto y no cumplirlo. Aquí el salmista expresa eso, ¿verdad? Él se sentía defraudado también, porque había gente que había hecho compromisos con él, había personas que tenían pactos con él y simplemente no les importaba. ¿Sí? Entonces, por esto ve el salmista esta situación y siente toda esa intranquilidad,
ah, todo ese, toda esa aflicción, porque sabe que las cosas no marchan bien. Y no marchan bien porque de afuera hay una presión grande sobre su vida. No solamente encontramos esto, ¿no? En el versículo 176 nos dice en esas palabras: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Él se ilustra a sí mismo como una oveja descarriada. Es decir, la situación que él está viviendo es una situación en donde, como se dice comúnmente, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza. No sabe qué hacer, está completamente perdido. Qué bueno sería en situaciones como esas tener orientación. Es curiosa toda esta parte, hermanos, ¿verdad? De estos versículos 145 a 176. Si ustedes la leen con detenimiento, van a observar cómo el salmista vez tras vez empieza a hablar de una situación que es adversa. Se siente perseguido, siente que su vida no vale nada, siente que está acabado, siente que no hay esperanza y tiene que seguir viviendo en medio de esto. Su vida está en aflicción, no tiene dirección. ¿Qué podemos hacer en situaciones como estas? Me imagino que todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido este tipo de situaciones. ¿Cómo actuar en medio de situaciones adversas? Eh, Repito, ¿no? Situaciones adversas que vienen de afuera, como un despido injustificado o una traición de gente que está cercana a nosotros, incluso de familiares, ¿verdad? Que llegan a traicionarnos, amigos que creíamos nosotros que eran personas fieles y que de pronto nos vuelven la espalda. ¿Cómo podemos nosotros actuar en medio de esa situación? Cuando vemos esto, ¿verdad? Obviamente que tomar decisiones así, pues no va a ser nada sencillo. Porque obviamente nosotros nos vamos a encontrar en esos momentos pues llenos de muchos pensamientos, incluso como el salmista dice aquí, vamos a estar perdidos, ¿verdad? Pensando que si hago esto me puede pasar esto, no, pues mejor hago aquello, pues no, pero si lo hago me va a pasar o va a venir la contra, etcétera, ¿verdad? Y siempre vamos a estar en medio de esa situación. ¿Cómo actuar así? ¿O a dónde podemos nosotros acudir para tener una dirección en medio de situaciones adversas? Bueno, el salmista, obviamente, ¿verdad? Cada vez que habla de la situación que le afecta, generalmente busca la palabra de Dios. Y eso es algo continuo en toda esta sección. Por ejemplo, empieza en versículo 145 diciendo que clamé con mi corazón, respóndeme Jehová. Él es la situación adversa allí. Y dice, y guardaré tus estatutos. En el versículo 146, y guardaré tus testimonios. En versículo 147, esperaré en tu palabra. En versículo 148, para meditar en tus mandamientos. Y así va, si ustedes observan, siempre hay una situación adversa, pero siempre hay una orientación. Y la orientación, el salmista la busca en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos puede aportar en situaciones adversas? Bueno, aquí les doy unas ideas, hermanos, para que las pensemos. Por ejemplo, en el Salmo 147 nos dice, en el versículo 147 nos dice que Él espera en la palabra, dice, esperaré en tu palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos da en medio de la adversidad? Número uno, nos puede aportar esperanza. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que al final del Salmo, el salmista dice que se encontraba como si fuera una oveja
una oveja descarriada, ¿no? Se encontraba perdido, ¿sí? Andaba errante, ¿sí? Sin saber a dónde ir. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, en momentos de adversidad nos va a dar esperanza. Sí, ese es bonito. En segundo lugar, y lo vamos a ver repetido varias ocasiones en el versículo 154, 156, 159, nos dice también que la Biblia nos puede traer a nosotros vida. Una de las cosas que nosotros pensamos cuando estamos en adversidad es que ya todo se acabó, ¿sí? Que ya no hay un futuro, que ya está todo terminado. Bueno, pues en estos versículos ustedes pueden observar que el salmista siempre dice, vivifícame con tu palabra. ¿Sí? En el 156 repite, vivifícame conforme a tus juicios. En el 159 dice, vivifícame conforme a tu misericordia. La palabra de Dios en momentos de adversidad siempre nos va a traer a nosotros esperanza de vida. Si Dios nos tiene en situaciones adversas, en situaciones difíciles, es porque Él tiene algo para nosotros más adelante. Él nos va a vivificar, nos va a traer vida. Por eso es que podemos tener esperanza. También en versículo 165, si ustedes lo buscan, van a encontrar que dice que mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. ¿Qué nos puede aportar la Biblia en momentos de adversidad? En momentos de adversidad la Biblia nos trae paz y sobre todo nos ayuda a ver lo que está delante de nosotros para no tropezar. Una de las características interesantes, ¿verdad?, de un creyente es que por la esperanza que tiene y por el conocimiento de la palabra de Dios puede mirar adelante y puede captar qué cosas en las cuales podemos tropezar. Y el salmista dice aquí que la palabra de Dios es quien nos da esa habilidad de conocer lo que está adelante. Una ocasión estaba yo escuchando a una persona que decía que su papá trabajó en una de las líneas de autobuses, manejando uno de los autobuses de pasajeros, en una línea muy importante, y que siempre le decía cuando iba esta persona manejando, le decía, no te fijes nada más en el que va adelante, siempre tienes que fijarte mucho más adelante, 3, 4, 5 carros adelante de ti. ¿Sí? Es decir, siempre tenemos que ir viendo más adelante de lo obvio. ¿Sí? Y eso es lo que le decía a este chofer experimentado. Así que, hermanos, fíjense, la Biblia hace eso con nosotros. Nos hace ver no solamente el carro que tenemos adelante, en donde estamos luchando, sino que nos hace ver 10 carros adelante en todo lo que podría venir. La Biblia entonces nos trae precisamente todo eso. Nos trae este entendimiento, ¿verdad? Dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Qué bonito es saber que podemos nosotros comprender las situaciones. Una de las cosas que yo he vivido y que también me han platicado es que cuando estamos en situaciones difíciles como que no sabemos qué va a pasar, no tenemos entendimiento de cómo actuar. La Biblia nos da ese entendimiento. Y finalmente quiero dejarles algo más para que lo llevemos en mente. En el versículo 175 nos dice que la Biblia puede traernos la ayuda necesaria para vivir. Dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios? Pues esta ayuda. Como ustedes pueden observar, sí, la palabra de Dios, hermanos, nos fue dada por Dios con propósitos muy específicos, ¿no? A través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar esperanza porque sabemos lo que Dios va a hacer. A través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar la vida que está delante de nosotros porque Dios nos las está dando y la Biblia nos da testimonio de esto.
La Biblia nos trae paz porque nos dice todo lo que Dios va a hacer con nosotros y lo que Dios tiene para nuestro futuro. La Biblia también nos trae el entendimiento porque nos muestra qué es lo que Dios busca de nosotros en cada momento. La Biblia también nos puede traer la ayuda necesaria. ¿Por qué? Porque nos va a decir exactamente qué cosas debemos y qué cosas no debemos hacer. Como ustedes saben, la Biblia no es un libro de magia que nada más que lo abra y va a salir el consejo divino. ¿Cómo puede la Biblia producir estas cosas que hemos visto? Esperanza, vida, paz, entendimiento, ayuda. ¿Cómo la puede crear en nosotros? Pues la única manera, hermanos, es estando en comunión con ella, estando en contacto con ella. Por eso el salmista a través de todo el salmo hace la referencia de que de mañana te busqué, he buscado tu palabra, he leído, he memorizado, he meditado tu palabra, tu ley. Entonces el salmista siempre se encuentra en una relación íntima con la palabra de Dios. ¿Quieres tú tener todos estos beneficios, querido hermano? Pues no hay otra, ¿sí? Tenemos siempre que estar en contacto con la palabra de Dios. Por eso yo les animo para que ustedes tengan una forma diaria de estar en contacto con la palabra de Dios, estudiándola, leyéndola, meditándola. Y de esta manera los beneficios de la palabra de Dios los vamos a ver reflejados en nuestra vida, sobre todo en momentos tan difíciles cuando necesitamos tomar decisiones en situaciones adversas. Ahí es donde vamos a encontrar la dirección y la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Espero que esto les ayude. Gracias por estar con nosotros esta mañana en este devocional. Anita, qué gusto me da saludarte. Me dices aquí que tienes un amigo, hermano en Cristo, Rafael de Velma, que se hospitalizado en una situación complicada. Cómo no, ahorita vamos a orar por ella, Anita. Gracias por conectarte con nosotros. Gerardo, buen día, gracias también por estar con nosotros. Ruti Castro, ¿verdad? Bueno, hermana Josefina, Irma, Lolis, qué gusto saludarte, hija, qué gusto verte también a ti. Hermana Sara Tobilla, Hanna, gracias, buen día a todos también. Maripaz, qué gusto, ya viste si te saludo. Leo Patiño, Angie, buen día. Gracias por estar conectados con nosotros. Entonces vamos a despedirnos de esta transmisión, pero vamos a hacerlo orando por esta persona que Anita nos hace referencia, Rafael de Velma. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias te damos porque tú haces cosas especiales con nosotros y nos has dado tu palabra, Señor, para meditar y para encontrar en ella toda la paz, sabiduría, entendimiento, vida, Señor. Para saber que en momentos de dificultad, de adversidad, tenemos este recurso para encontrar el camino que necesitamos. Oramos en esta hora también por la petición que tenemos aquí de esta persona, de Rafael de Velma, que se encuentra mal, amigo de Anita. Señor, te ruego que lo ayudes, tú sabes qué es lo que tiene y que, Señor, si es tu voluntad, lo saques de esa situación. Gracias, Padre, porque pues aún las situaciones difíciles tú las utilizas para el desarrollo de nuestra vida. Ayuda a esta persona, a su familia, llévale consuelo, dirección, paz, y que la salud, Padre, esté con ellos. Gracias por el día de hoy, lo ponemos en tus manos, que podamos disfrutar de tu comunión, que podamos también aprender de tu palabra al estar en el servicio de esta mañana. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por acompañarnos entonces el día de hoy en esta reflexión. Que Dios les bendiga.